Hola nuevamente chicos, estamos en este video tutorial acerca de dos procesos cinéticos sumamente importantes. Se trata del metabolismo y la excreción. Vamos a empezar hablando de este tema que en muchas ocasiones se vuelve un poco complejo, pero vamos a tratar de explicarlo de la forma más sencilla. Como una breve reseña histórica, uno de los padres de los conocimientos acerca de la biotransformación, que es el otro nombre que recibe el metabolismo, han sido los investigadores japoneses Omura y Sato, quienes lograron descifrar el gran misterio de por qué el hígado era uno de los principales órganos involucrados en la transformación de los fármacos, y a ellos se les acredita el haber descubierto el papel protagónico que tiene el citocromo P450. De tal manera de que el CYP o el citocromo P450, vendría a ser un complejo enzimático que se encarga de sintetizar, conjugar o metabolizar diferentes sustancias que llegan al cuerpo. Así que ellos se encargan, los citocromos en el complejo enzimático, se encargan de modificar, cambiar a los fármacos, ya sea sintetizándolos o conjugándolos. Y hablo de síntesis y conjugación porque son las clasificaciones fundamentales de lo que les ocurre al fármaco cuando estos llegan al hígado. Teniendo claro esto, vamos a hablar acerca de lo que es el metabolismo, y vamos a decir que, como se los mencioné ya antes, también es conocido como biotransformación o eliminación química. Esta parte es muy importante debido a que para ciertas vías el metabolismo desempeña un papel que promueve la eliminación del fármaco. O sea, para ciertas vías el metabolismo va a estimular la eliminación. En cambio, para otras vías el metabolismo debe estimular la biodisponibilidad. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, en una vía endovenosa, el metabolismo va a tener un papel dirigido precisamente a la eliminación del fármaco. ¿Por qué? Porque en la vía endovenosa no tenemos primer paso hepático. No necesitamos al hígado para que el fármaco se vuelva biodisponible, ya que el fármaco se administra directamente en el torrente sanguíneo. En cambio, para una vía oral, el metabolismo desempeña un papel que debe promover la biodisponibilidad, ya que ese metabolismo debe asegurar de que el fármaco acceda a circulación sistémica para lograr eventualmente su distribución. Comparando la vía endovenosa con oral, la vía endovenosa se distribuye inmediatamente después de ser administrada, pero para una vía oral el fármaco se distribuye obviamente después de ser metabolizado. Así que el metabolismo del fármaco se debe enfocar más que todo en función de la vía en que fue administrado. El resultado del metabolismo puede dar como consecuencia metabolitos, ¿no? Que son productos derivados del metabolismo, los cuales pueden ser activos, menos activos o tóxicos que el fármaco original. Incluso se habla de fármacos que requieren una activación en lo que sería el hígado para poder lograr generar sus efectos, y son los llamados profármacos. O sea, son fármacos que, como parte de su presentación farmacéutica, ellos vienen inactivos, y es gracias a su paso por el metabolismo hepático que logran activarse. Sin embargo, hay otros fármacos que se administran activos y poco protagonismo tienen ese papel de activación, la función metabólica, y pues no requieren de eso. Y otros en cambio pues no sufren transformación metabólica en sí. Así que eso no hay que perderlo de vista. El objetivo principal de la biotransformación es convertir al fármaco en una sustancia. Esta parte es sumamente relevante, más polar, más hidrosoluble y por lo tanto más fácil de eliminar. Y esto es lo que hemos hablado al inicio. Para la mayoría de las vías, el metabolismo está íntimamente relacionado con la excreción. Por lo tanto, el resultado del metabolismo debe crear sustancias que puedan ser fácilmente eliminadas.
Claro, ya hemos mencionado excepciones para esta regla, que es lo que hablamos, por ejemplo, qué pasa o qué sucede cuando nosotros nos administramos un fármaco por vía oral. El sitio principal de la biotransformación de los fármacos es el hígado y por lo tanto este es el que tiene ese papel protagónico dentro de la biotransformación. Pero también hay otros sitios, como es el caso del riñón y como es el caso de la sangre. Y para refrescarles un poquito la memoria y para poder hacer referencia a por qué la sangre es un sitio de metabolización, les quiero recordar el papel de las proteínas plasmáticas. Recuerden que las proteínas plasmáticas al final vienen siendo enzimas que tienen sitios específicos de fijación con los fármacos. Así teníamos el porcentaje de unión a proteínas plasmáticas. Así que cuando un fármaco se une a la proteína plasmática podría modificar el fármaco generando un proceso metabólico. Un ejemplo odontológico significativo sería en el caso de cuando ustedes utilizan anestésicos locales de tipo ésteres. Estos tienen un metabolismo a nivel de las enzimas hemáticas y hepáticas, así que significa que tienen enzimas tanto en el plasma como en el hígado, y estas se tratan de las esterasas o colinesterasas plasmáticas. Entonces, ¿qué pasa? Llega el anestésico local tipo éster al torrente sanguíneo y se encuentra con las proteínas plasmáticas, se encuentra con las esterasas. Entonces se une el fármaco por afinidad a esta enzima y ahí se metaboliza y que produce. Dependiendo del derivado de anestésico tipo éster, vamos a tener como resultado de ese metabolismo de la proteína plasmática del fármaco de sangre un derivado que es el ácido paraminobenzoico, que como ustedes saben es altamente alergénico. Y este es un ejemplo de cómo el metabolismo puede generar no solamente beneficios, pero sí también puede generar algún tipo de daño sobre el organismo, generando sustancias que pueden ser tóxicas o altamente alergénicas. En el hígado se encuentran las enzimas endógenas que transforman a los fármacos, o por decir así, el complejo microsomal. Y son de dos tipos básicamente esas enzimas que pueden transformar los fármacos: microsomales, las que están en el hígado; no microsomales, las que no están en el hígado. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Las microsomales son los citocromos que están en el hígado, están en el interior de los hepatocitos. Y los no microsomales serían como aquellos sitios extrahepáticos de metabolismo, como riñón o como sangre. Entonces, microsomal a nivel del hígado, no microsomales en otros sitios diferentes del hígado con capacidad de biotransformación. Ok. Ahora, como hemos mencionado, el hígado tiene su dotación de complejos enzimáticos. Y los complejos enzimáticos se les conoce como citocromos. Y hay varios tipos de citocromos. Aquí tenemos ejemplos de diferentes tipos de citocromos que están distribuidos a nivel de diferentes porcentajes con funciones obviamente de transformar a los fármacos. Estos citocromos lo que hacen es una preclasificación de los fármacos. ¿En qué sentido? Ok, tenemos fármacos de metabolismo sencillo, entonces se va por un tipo particular de citocromo. Tenemos fármacos que son más complejos, entonces se va a otro grupo de citocromo. Tenemos alimentos de repente combinados con el uso de fármacos, entonces se va a otro tipo de citocromo. Así que cada citocromo desempeña un papel importante. Ahora, esto tiene una relevante importancia cuando nosotros vemos a los pacientes que son denominados polifarmacia. ¿Y qué significan los pacientes polifarmacia? Generalmente son los pacientes de la tercera edad que tienen diferentes tratamientos farmacológicos instaurados, o sea, están tomando varios medicamentos de forma simultánea. Estos fármacos que se administran de forma simultánea, pero que son de diferente índole, hacen su efecto. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos es activado o modificado por un tipo de citocromo distinto.
Así que, por decirlo de alguna manera, cada fármaco tiene un complejo enzimático el cual se va a encargar de biotransformarlo. Por ejemplo, si nosotros hablamos del acetaminofén, este es el citocromo que se encarga de biotransformarlo. Pero por ejemplo, si nos vamos a una decanodiona, este sería el citocromo que se encarga de metabolizarlo. Y luego tenemos, qué sé yo, una benzodiazepina y tenemos a este citocromo que se encarga de biotransformarlo. ¿Qué les quiero decir con esto? Existen fármacos que tienen afinidad por un tipo particular de citocromo. Ahora, también van a haber fármacos que no requieren de los citocromos para poder generar su efecto al final. No requieren de una activación previa. Y esos son los fármacos que no requieren activación hepática o extrahepática. Los fármacos que necesitan ser activados a nivel hepático se les conoce como profármacos, o sea, ellos vienen inactivos, se administran y el metabolismo hepático se encarga de activarlo. Por ejemplo, está bien activo el acetaminofén, se encontró con el citocromo 1A2 y lo convirtió en un metabolito activo, ya puede hacer efecto, pero es porque este citocromo actuó sobre él para activarlo. Pero también los citocromos pueden desempeñar funciones de inactivación. Ahora, la inactivación puede estar derivada con aquellas sustancias que pueden ser peligrosas o tóxicas para el organismo. Entonces, ahí también el citocromo puede ayudar a bloquear el paso o facilitar el paso de la sustancia al torrente sanguíneo, ya sea favoreciendo la excreción o favoreciendo la biodisponibilidad o distribución de los mismos. Existen básicamente dos tipos de reacciones que ocurren a nivel hepático con respecto a los fármacos, y son las reacciones fase 1 y las reacciones fase 2. Las reacciones fase 1 son son reacciones químicas que ocurren a nivel hepático que permiten o garantizan que el fármaco se vuelva biodisponible. Son reacciones básicamente de síntesis, o sea, que transforman una sustancia compleja, la convierten en una sustancia más sencilla. Por lo tanto, las reacciones fase 1 van a promover la biodisponibilidad y la distribución de los fármacos. ¿Qué vía va a aprovechar las reacciones fase 1? La oral. Ahora, las reacciones fase 2 son llamadas reacciones de conjugación. O sea, son reacciones donde van a convertir el fármaco de una sustancia simple o compleja en una sustancia compleja aún más compleja. O sea, van a agregarle grupos funcionales. Y esos grupos funcionales que le agregan vuelven al fármaco más polar, más hidrosoluble y por lo tanto favoreciendo a la excreción. Entonces, fase 1 me convierte al fármaco en una sustancia más sencilla. ¿Qué intervienen para ello? Reacciones características de síntesis. Ahora, las reacciones fase 2 participan haciendo que el fármaco se convierta en una sustancia más compleja, o sea, reacciones de conjugación. Se le agregan grupos funcionales y eso promueve la eliminación. Esta fase promueve la biodisponibilidad o la distribución del fármaco y esta fase garantiza o promueve la eliminación del fármaco. En este caso, la fase 1 lleva a que el fármaco se vuelva en una sustancia más sencilla y en este caso hace que el fármaco se convierta en una sustancia más compleja. Haciendo una referencia esquemática a esto, vamos a tomar en cuenta de que este es el fármaco que llega al hígado, pero se va a generar la reacción o la fase 1. Y en la fase 1 vamos a tener reacciones químicas, que ese complejo de reacciones químicas va a llevar al final que el fármaco de esta forma o esta característica inicial se transforme en esto. O sea, pasó el fármaco de una sustancia más compleja a una sustancia más sencilla y
aquí actuaron reacciones de síntesis. ¿Y qué significa? Síntesis es hacer prácticamente como una versión resumida de la anterior. En otras palabras, la síntesis redujo el tamaño, le quitó elementos, le quitó grupos funcionales, convirtió esto complejo en algo más sencillo. Entonces, como nos convierte eso en algo más sencillo, entonces me convierte la molécula del fármaco de algo que quizá era polar e hidrosoluble en algo apolar y eventualmente algo liposoluble, garantizando pues los mecanismos de transporte y favoreciendo la distribución. Fase 1, se generan reacciones de síntesis y me transforma mi fármaco de una sustancia compleja a una sencilla. Promueve la distribución o la biodisponibilidad. Por lo tanto, este tipo de reacciones van a ser aprovechadas significativamente por la vía oral. Luego tenemos la fase 2. Y en la fase 2 tenemos el mismo ejemplo del fármaco, vienen las reacciones químicas y me van a convertir a este fármaco en una sustancia polar e hidrosoluble a través de reacciones de conjugación. O sea, pasó el fármaco de ser una sustancia sencilla o compleja en una sustancia compleja o aún más compleja. O sea, le agregó grupos funcionales. Y esta fase de acá va a promover la eliminación del fármaco. O sea, que la fase 2 explica mucho del objetivo del metabolismo en sí, que es tratar de eliminar el fármaco o contribuir a la eliminación del fármaco. Por lo tanto, la fase 1 va a garantizar la biodisponibilidad o la distribución del fármaco. En cambio, la fase 2 va a promover lo que sería la excreción o eliminación del fármaco. ¿Por qué la biodisponibilidad? Porque me transformó el fármaco de algo complejo a algo sencillo, garantizando la distribución y todos los demás mecanismos. La fase 2 me va a garantizar la excreción, porque me convirtió el fármaco de algo sencillo en algo más complejo o algo obviamente que tiene características que se le va a dificultar el transporte por las diferentes membranas. Ahora, obviamente hay excepciones, pero el principio es este. La fase 1 va a promover la distribución, la fase 2 va a promover la excreción. ¿Cómo hace la fase 1 para convertir un fármaco de esto a esto? La respuesta a esta pregunta tiene mucho que ver con las reacciones que se aplican en cada una de las fases. En la fase 1, las reacciones características son las reacciones de síntesis, así que significa que hay reacciones de oxidación, síntesis. También pueden haber de nitroreducción, así que lo que van a generar es que el fármaco se convierte en algo más pequeño. Síntesis, oxidación, reducción hacen que el fármaco se vuelva más pequeño. Las reacciones tienen o logran como consecuencia una sustancia más sencilla. Ahora, en la fase 2, ¿por qué se convierte en algo más complejo? Por las reacciones químicas. Y las reacciones químicas que participan en la fase 2 se conocen como de conjugación. Y la conjugación tiene que ver básicamente con agregarle grupos funcionales. Y los grupos funcionales, pues obviamente aumentan el tamaño de la molécula. Entonces tenemos la fase 1, le quitan cosas al fármaco, o estructuras o componentes, se vuelve más pequeño, favorece la biodisponibilidad porque es liposoluble y apolar. En el caso de la fase 2, los grupos funcionales le agregan elementos al fármaco, haciéndolo más grande, convirtiéndolo en algo más polar y algo hidrosoluble. Por lo tanto, este favorece los mecanismos de transporte, este no. Este va a distribuirse, este va a eliminarse. Entonces, básicamente esas son las reacciones que se dan a nivel de fase 1 y fase 2. Entonces, aquí tenemos ejemplos de las reacciones específicas de la fase 1. Entonces tenemos oxidación, reducción e hidrólisis. Sus metabolitos forman sustancias más activas, activas o tóxicas, en dependencia pues del fármaco original. ¿Qué tienen en común estas tres reacciones? Me transforman algo complejo en algo más sencillo. O sea, algo grande me lo convierten en algo pequeño. Estas reacciones de acá.
reacciones fase 1. Las reacciones fase 2 básicamente son reacciones de conjugación, o sea, se le agregan elementos. Entonces aquí uno de los grupos funcionales, pero no el único, es el ácido glucurónico. Y lo que hacen las reacciones fase 2 es ayudar a la inactivación del fármaco o generar metabolitos inactivos que están más fácilmente asociados a la excreción. Entonces la fase 1 lo hace más pequeño. La fase 2, a través de sus reacciones de conjugación, donde se le agregan grupos funcionales, hacen que el fármaco se vuelva más polar, más hidrosoluble y obviamente más fácil de eliminar, cumpliéndose con el objetivo fundamental del metabolismo, excreción de los fármacos. Aquí tenemos un cuadro donde pueden ustedes notar precisamente esas diferencias entre los diferentes tipos de reacciones. Por ejemplo, aquí está la fase 1, que se le conoce como de funcionalización, y la fase 2 de conjugación. En la fase 1 se expresa el grupo funcional del fármaco, se da por reacciones de oxidación, reducción, hidrólisis. Los resultados son las formas inactivas, activas o más activas, incluso las tóxicas. Estos resultados de activo, activo, más activo o tóxico tienen que ver con el efecto. Por ejemplo, las formas inactivas no tienen efecto, no van a producir cambio, no justifican su administración. Las formas activas obviamente va a generar efecto, va a tener una acción farmacológica que justifica su administración. El más activo puede tener más eficacia o puede tender a la toxicidad. Y el otro, pues, que es el eminentemente tóxico, que es concentración peligrosa. En el caso de las reacciones fase 2, aquí lo que pasa, que son reacciones de conjugación, se le agregan grupos funcionales. Entonces, los grupos funcionales pueden ser el ácido glucurónico, acético o ácido sulfúrico. Estos de acá son los llamados grupos funcionales. Los grupos funcionales son específicos para fase 2. Son ácidos glucurónico, acético, sulfúrico principalmente. Estos ácidos vienen principalmente de la bilis, así que esa relación del hígado con la bilis le favorece a que esos ácidos estén siempre disponibles. El fármaco se combina con estos ácidos y lo que generan es algo inactivo. Y cuando tenemos algo inactivo, lógicamente, pues ese fármaco no tiene efecto. Y en proporción hay menos de un 10% de fármaco activo y más del 90% del fármaco inactivo cuando se dan este tipo de reacciones. Así que significa que la fase 2 o de conjugación va a favorecer a la eliminación. En cambio, la fase 1 va a ayudar a que se distribuya y se vuelva biodisponible. Por favor, no olvidemos esta explicación de las fases y cómo ellas tienen mucho que ver con el resultado final del metabolismo. No hay que perder de vista el objetivo del metabolismo en general, que es favorecer a la excreción de los fármacos. Aquí tenemos una tabla que hace referencia a, según las reacciones, cuáles son los tipos específicos de reacciones que se dan en función de si es de oxidación, de reducción o de hidrólisis. También pueden estar relacionadas con el tipo específico de citocromo. De esta manera existen diferentes tipos de citocromos con acciones que pueden ser diferentes. Por ejemplo, el citocromo 1A2 puede inducir reacciones de reducción, pero el P450 de oxidación. Así que eso va a variar en relación al citocromo. Lo que sí no quiero que pierdan de vista es que las reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis tienen que ver con la fase 1 y están relacionados los diferentes citocromos en poder lograr ese objetivo. Ahora, en las reacciones fase 2, que son de conjugación, ahí lo que tenemos es que se le agregan grupos funcionales y esos pueden ser ácidos, pero también pueden ser aminoácidos, metilo o sulfato, como lo podemos ver en este cuadro, o los grupos funcionales. Eso es la palabra clave ahí. Fase 2, lo que se le agregan son grupos funcionales. Y aquí tenemos un ejemplo de la reacción del metabolismo para que veamos qué interesante qué es lo que sucede. Aquí tenemos la molécula de un fármaco que se trata del diazepam.
El diazepam es una benzodiazepina, que es un fármaco que se utiliza para controlar la ansiedad, para inducir el sueño, pero que también puede producir efectos tipo anestésicos, pero que también pueden llegar a ser peligrosos. Creo que lo mencionamos en clase, precisamente en fechas previas. Entonces, si la reacción metabólica de fase 1 se da, lo que se produce es un derivado producto de la dismetilación pues, del diazepam. Se convierte en un compuesto que se llama desmetildiazepam, el cual se transforma en oxazepam. Ahora, este oxazepam es una sustancia activa con capacidad de producir efecto. Luego, esta sustancia que primero el hígado transformó de diazepam en oxazepam entra al torrente sanguíneo. En su paso por el torrente sanguíneo va a pasar los diferentes compartimentos, va a llegar hasta donde está su receptor específico en el sistema límbico, lo va a estimular, el efecto se va a producir, va a dejar de ser estimulado por el receptor, se va a separar de él, pasa de regreso otra vez del compartimento periférico superficial al periférico del profundo al superficial, y regresa nuevamente a lo que sería el compartimento central. Y en el compartimento central se va a encontrar con el hígado nuevamente. Y ya cuando el oxazepam llega por segunda vez al hígado, ahí lo que se da es una reacción metabólica de fase 2, que es la de conjugación, y pasó a convertirse de oxazepam a glucurónido de oxazepam. ¿Y por qué? Porque se le agregó el grupo funcional, el ácido glucurónico, y convirtió esta molécula de fármaco, originalmente la fase 1, en una sustancia más sencilla. La fase 1 convirtió en algo más sencillo a través de reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis. Y en la fase 2 lo convirtió en una sustancia más compleja. Le agregó grupo funcional. Esto favorece la eliminación y esto favorece la distribución o biodisponibilidad. Entonces, ese es el papel alternante que puede tener el metabolismo. Por un lado ayuda a que se distribuya, pero por otro a que se elimine. Entonces aquí tenemos el claro ejemplo de cómo las reacciones fase 1 generan una sustancia más simple y las reacciones fase 2 una más compleja. Esta va a distribuirse, va a tratar de llegar a su lugar específico, a su receptor, y este pues va a buscar cómo eliminarse. Ahora, hay muchos factores que modifican el metabolismo, y hay factores genéticos, fisiológicos, farmacológicos y patológicos. No quiero entrar en muchos detalles de ello, porque cuando hablemos acerca de reacciones adversas medicamentosas vamos a hablar de un concepto que es la idiosincrasia o reacción idiosincrática, donde vamos a tener que analizar de forma individual cada uno de estos factores, pero es importante que nosotros los tengamos en cuenta. Y aquí pues algunos de los fármacos que se pueden metabolizar a través de cada uno de los diferentes tipos de citocromos. Aquí tenemos los complejos enzimáticos, y aquí la lista de fármacos que pueden ser transformados por ellos. Así que, por ejemplo, yo podría tomar teofilina y podría tomar ibuprofeno, y yo sé que esos dos fármacos van a metabolizarse de forma independiente porque utilizan complejos enzimáticos que son distintos. Pero, por ejemplo, si yo me administro ibuprofeno y también me administro, por ejemplo, un derivado de los barbitúricos como el exobarbital, entonces ahí probablemente tengo un conflicto, ¿no? Porque las dos sustancias están tratando de metabolizarse y compitiendo por el mismo complejo enzimático. Entonces lo que yo debo de tomar en cuenta con esto es buscar, si estoy dando diferentes tipos de fármacos, tengo que procurar encontrar fármacos que pertenezcan a grupos diferentes de metabolismo, con el objetivo de mantener los efectos y que no se produzcan sustancias intermedias que no me produzcan efectos, que sean metabolitos inactivos, y obviamente evitar lo que es la toxicidad.
Aquí tenemos una tabla comparativa entre las formas de metabolismo a través de la inducción enzimática y la inhibición, que pues sería bueno repasar un poco.